Mi nombre es Len y bueno, hoy quiero compartirte un devocional acerca de la vida de un personaje que para mí es bastante polémico en la Biblia. Este personaje es Jacob. Jacob, era el hijo de Isaac y Rebeca. Él no era hijo único, tenía un mellizo, el cual se llamaba Esaú. En ese entonces, Jacob le había robado su primogenitura, le había robado la bendición de su padre. Y bueno, él se va de su casa, pasan varios años y en un momento, él quiere volver a su casa después de mucho tiempo para pedirle disculpas a su hermano. Pero obviamente él estaba enfrentando como una batalla personal, porque se estaba enfrentando a los fantasmas de su pasado, se estaba enfrentando a temores, ¿no? Y sin embargo, en ese momento específico, Dios se aparece y entabla una lucha con él. Esta historia la vamos a encontrar en Génesis capítulo 32, ¿no? ¿Qué pasa? Dios, como te decía recién, escoge ese momento específico. Dios elige esa oportunidad para tratar con él, para tratar con la autosuficiencia de Jacob, para tratar con el orgullo y para también hablar con él acerca del engaño con el que tanto cargaba, ¿no? Y además de esto, lo que Dios busca con esta lucha no era humillarlo a Jacob, no era hacerlo sentir miserable, sino que lo que quería buscar Dios era que él pudiera doblegarse ante su presencia, que pueda reconocerlo a Dios como su Salvador, como nos pasa a nosotros, ¿no? Cuando Dios nos encuentra. Pero acompáñame a ver el versículo 26, donde en medio de esta pelea, parece que Jacob iba ganando y este hombre, como lo escribe la Biblia, que en realidad es Dios, parece alejar de la pelea. Jacob le dice: no te dejaré ir a menos que me bendigas. Y la verdad que a mí me parece bastante indignante lo que le pide. ¿Por qué? Porque él era el que se había mandado, o el que había tomado malas decisiones en el pasado. Él era el que estaba en esa situación porque él se lo buscó, ¿no? Pero sin embargo, le exige a Dios que lo bendiga. Y te soy sincera, a mí me molesta y digo, ojalá que pague sus consecuencias, ¿no? Cuando lo leo. Pero también me pongo en sus zapatos y cuántas veces yo me metí en una situación que quizás yo no quería, pero no fue buena para mí, y le he pedido a Dios que me ayude, le he pedido a Dios que me bendiga, le he pedido a Dios que me saque de ese lugar en el que estaba, ¿no? Entonces me dejaba pensando bastante en esta situación. Y lo que me sorprende de lo que sigue en esta historia es que no es que enseguida Dios le contesta: sí, te voy a bendecir, ¿no? Lo que Dios le pregunta a Jacob es: ¿cómo te llamas? ¿No? Y ahí Jacob le responde: mi nombre, es Jacob. La verdad que es una pregunta rara, es una pregunta insólita, que si vos te preguntás por qué la hizo o por qué la hizo en ese contexto, uno medio que no la entiende. Pero Dios fue muy intencional en la pregunta que le hizo. Lo que Dios estaba buscando era que Jacob reconozca su identidad, que Jacob reconozca quién era. ¿Por qué? Porque en la antigüedad, cuando, los padres nombraban a un hijo, lo que hacían era asignarle un nombre que tuviera un significado, no solamente que suene lindo, ¿no? Entonces lo que podía pasar era que le asignan el nombre de acuerdo a la profesión, por ejemplo, panadero, herrero, carpintero. Podían asignarle el nombre de un antepasado que fue muy importante en la familia. Podían asignarle el nombre de una situación que estaban viviendo. Por ejemplo, si la madre tuvo dolores de parto, asignarle un nombre en relación a esa situación específica. Podían nombrarlo como alto, vago, bajo, valiente. El nombre que te ponían era una etiqueta. Y la gente, cuando te nombraba, cuando te llamaba por tu nombre, lo que hacían era dar indicios de quién eras vos, cuál era tu carácter, ¿no? Entonces, para Jacob esto la verdad que representaba un problema bastante feo, decir quién era, decir cuál era su nombre. ¿Por qué? Porque la Biblia nos dice que el significado de Jacob era el que suplanta o engaña. Si tuviéramos que hablar en criollo, como decirte Jacob el chanta, el mentiroso, el manipulador, ¿no? Entonces no era muy lindo para Jacob pronunciar su nombre. Y cuando Dios le hace esta pregunta, fue muy intencional. Y sin embargo, lo que más me sorprende es que cuando Jacob le responde con su nombre, le dice quién era, no es que Dios se sorprende y dice: no, me la vi venir, ya me tengo que ir porque no sabía que estaba luchando con vos, no sabía que eras un mentiroso. No, Dios no se sorprende de la condición de Jacob, así como no se sorprende de tu condición, de tu situación o de lo que estés atravesando en ese momento, como tampoco se sorprende de lo que me pase a mí, ¿no? Dios lo que hace es querer tratar con él en ese momento, ¿sí? Y lo que más me sorprende es que Jacob se hace cargo de su condición. Jacob dice: yo soy el que engaña.
como si lo reemplazáramos por su nombre, ¿no? Entonces, a veces me pregunto, si yo me tuviera que describir con mi mayor falla de carácter, ¿cuál sería la palabra que me asignaría? ¿Sería, hola, soy avara? Hola, soy la chismosa. ¿Cómo te asignarías a vos si tuvieras que pensar en una palabra que te describa? No sé, el gruñón, el enojón, el temperamental, el amargado. ¿Cómo te definirías vos, no? Te la dejo picando. Y por otro lado, al mismo tiempo pienso y digo, tenemos un Dios que es muy bueno. Si me acompañás en la Biblia, en Malaquías 1:2, dice, a Jacob lo he amado. Y me gusta mucho este versículo, porque es como que anula todo lo anterior, ¿no? Es como que me llena de fe, me llena de esperanza, me llena de satisfacción saber que tengo un Dios que si pudo amar y si pudo perdonar a una persona como Jacob, que era un estafador, que era una persona que engañaba, que se aprovechaba de las oportunidades, de las situaciones, si pudo perdonar a alguien así, a mí también me puede perdonar y me puede amar. Y eso yo la verdad que lo veo a través de la vida de Jesús. Gracias a Él, que dio su vida por mí en la cruz, yo tengo acceso al Padre, yo tengo acceso a Dios. Y gracias a Jesús, yo tengo un abogado que me defiende cuando quizás las situaciones o las decisiones en las que yo me meto no son tan buenas, Él va corriendo a mí a rescatarme, ¿no? Y por otro lado, también pienso que Dios es experto en acercarse a las personas con las que tiene un plan y un propósito. Así como lo tuvo con Jacob, así como lo tiene con vos y así como lo tiene conmigo, ¿no? Además, quería contarte cómo sigue esta historia, ¿no? En el versículo 28, después de que él le responde con su nombre, Dios le dice, tu nombre ya no será Jacob, ¿no? Le dice, de ahora en adelante serás llamado Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Me gusta porque Dios no se sorprendió de la respuesta de Jacob, Dios no se sorprendió de la condición de él, sino que al contrario, pasaron 3 cosas. Dios le dio una nueva identidad, Dios lo bendijo, y dice la Biblia también en esta historia que después de esta batalla, él le tocó la cadera, por lo cual Jacob quedó rengueando después de esta pelea que tuvieron cara a cara. Y yo pienso que quizás esta dificultad que le dejó no fue para hacerlo sentir mal, sino para que él recordara que dependía de Dios. Y esta historia me hace pensar un montón, porque Jacob quizás no era la mejor persona, no era alguien súper destacado, era alguien que quizás vivía tras las sombras, por así decir, pero Dios lo fue a buscar, Dios lo enfrentó. Y Dios tuvo un propósito con él, porque de hecho la Biblia dice que no solamente fue Jacob, sino que fue Israel. Él heredó las promesas de su abuelo Abraham y de su padre Isaac. Y de hecho él fue líder de una gran nación que lleva su nombre, ¿no? Entonces quiero que reflexiones conmigo acerca de 3 cosas. La primera es, si tu nombre fuera una palabra que te describe, ¿cuál sería? La segunda cosa que quiero que pienses es, ¿por qué es tan difícil ser honesto con Dios, incluso sabiendo que Él conoce todo acerca de vos o de mí? Y la tercera cosa es, ¿qué cosas pensás que no te hacen digno del amor de Dios? Me gustaría que vos puedas hablar con Dios acerca de tus debilidades, que vos puedas pedirle ayuda, aceptar su amor incondicional y sobre todas las cosas dejar que Él te transforme, porque uno no sabe los propósitos que tiene Dios. Bueno, espero que te haya sido de bendición y te esperamos en el próximo devocional.